Ginchu. Hola gente, estoy haciendo un vídeo que en realidad no debería de estar haciéndolo porque yo ya tenía dos vídeos preparados para hoy, pero ha habido un problema y es que esos dos vídeos resulta que han quedado desfasados, desactualizados. Ya no los puedo publicar porque la información que enseño en ellos ha quedado obsoleta cuando hasta hace 30 días esa información sí que era viable. Pero ahora ya no, y me fastidia, porque por una vez que subo dos vídeos en un día y que me esfuerzo un poco más, pues me pasa esto. Así que os voy a poner en situación, voy a contaros qué ha pasado. Y luego vosotros, si queréis, me podéis responder en los comentarios diciéndome pues vuestro punto de vista y demás. Os explico. Yo he estado muchísimos años trabajando con un motor de desarrollo de videojuegos que se llamaba Game Maker, desde el 2007 más o menos. Y estaba, y de hecho sigo muy satisfecho con el motor porque está muy bien, tiene muchas posibilidades y me gusta mucho. Pero ha habido un problema, y es que hoy, en vez de este vídeo que estáis viendo ahora, que no tendría que estar haciendo, iba a publicar otro muy distinto recomendando Game Maker Studio muy fuertemente para nuevos usuarios que quisieran empezar en el mundo del desarrollo de videojuegos, con la sutileza de que yo en ese vídeo recomendaba Game Maker Studio 1 y no Game Maker Studio 2, que es la versión más reciente. Así que os estaréis preguntando, ¿y por qué recomiendas una versión antigua en vez de la versión más reciente? Pues porque la versión antigua, en su modo gratuito, digamos, ofrecía un montón de posibilidades y podías tocar un montón de cosas, aprender, investigar, y estaba muy bien. Y de hecho, seguía estando en la página web oficial y podías obtenerla. Estaba un poco escondida porque le daban preferencia a la versión 2, pero seguías pudiendo utilizar Game Maker Studio 1 si navegabas lo suficiente por los menús. En cambio, Game Maker Studio 2, que es la versión reciente, tiene un problema, y es que su versión gratuita no permite hacer prácticamente nada, está súper limitada, y por eso yo no la recomendaba para gente que estuviera empezando, porque si quieres trabajar con Game Maker Studio 2 no te queda otra que pagar. En cambio, con Game Maker Studio 1 no es necesario, porque la versión gratuita ya os digo que tiene muchísimas cosas y ya con eso puedes hacer juegos perfectamente. Porque claro, un nuevo usuario no va a pagar una versión profesional si no sabe si le gusta el desarrollo de videojuegos o no. Primero tendría que utilizar una versión gratuita para ver si le gusta, pues para ir probando las cosas, y cuando esté seguro de que le gusta y además pues ya haya aprendido un poco, entonces sí que ya se puede plantear pagar por ello. Pero al principio yo no lo recomiendo, porque imagínate que no te gusta y luego lo dejas. Ya habrás pagado y vas a tener una licencia de un programa que no vas a utilizar porque no te gusta. Y ahora os voy a contar el problema y lo que ha hecho que haga el vídeo de hoy. Y es que hasta hace 30 días podías utilizar la versión de Game Maker Studio 1 si eras un nuevo usuario. Ahora ya no. Bueno, pues hasta hace 30 días sí, pero de repente han cambiado el chip y ya no puedes utilizarlo. Si ya lo tenías con anterioridad, sí. Si eres un usuario antiguo, tú conservas tu licencia. Había licencia de versión gratuita, así que aunque solo tuvieras la versión gratuita, tú tenías tu licencia y la puedes utilizar y no hay ningún problema. Pero los nuevos usuarios, que son a los que yo me refería en ese vídeo diciéndoles qué motor les podía ir bien para empezar, a ellos ya no les sirve Game Maker Studio 1, porque es que la página oficial ya no se los ofrece. Están obligados, si quieren utilizar algún programa de Game Maker Studio, a utilizar el Game Maker Studio 2. Pero claro, ¿cómo lo van a utilizar si su versión gratuita está tan limitada? Entonces, ¿cuál es mi punto de vista sobre todo esto? ¿Os sigo recomendando Game Maker? Sí, Game Maker está muy bien. Tanto el 1 como el 2, porque en realidad son muy parecidos. De hecho, el 2 se podría decir, si fuéramos así muy exagerados, que solamente es un cambio de skin. A ver, tiene algunos cambios. Tiene algunas herramientas que te facilitan un poco el desarrollo de videojuegos. Pero en general, de Game Maker Studio a Game Maker Studio 2 casi no hay diferencia. Pero por culpa de estas políticas que está teniendo la empresa, pues yo creo que les va a perjudicar. A mí no me gustaría que la gente lo descargara pirata, porque está mal descargar un programa pirata. Pero ¿qué va a pasar? Si la gente no tiene ninguna manera de saber si el programa está bien porque la versión gratuita está muy limitada, pues a lo mejor sí que lo piratean y a mí me parece mal. Y yo no recomiendo que nadie piratee nada, pero es que seguramente habrá mucha gente que lo haga. Lo raro de todo esto es que toda la competencia, los otros motores, que pueden ser Unity, Unreal y demás, están haciendo movimientos totalmente opuestos a los que está haciendo Yoyo Games, que es la empresa de Game Maker. Por ejemplo, Unity es gratis, Unreal Engine ahora es gratis, Crytek ahora es gratis, Godot está ganando mucho terreno porque es gratis. ¿Y qué hace Game Maker? Pues hacer que su motor, que antes tenía una muy buena versión gratuita y era tan popular, pase de tener una versión gratuita super guay a tener una versión de prueba de risa que no te deja hacer nada, yendo totalmente en sentido contrario a la competencia y a los que les va tan bien.
Porque si me permitís repasar las restricciones de Game Maker Studio 2, en su versión gratuita, tenemos que solamente podemos utilizar 15 objetos en todo el juego, 20 sprites y 5 rooms. Con esto, generalmente no puedes hacer un proyecto elaborado de forma normal. Y si no intentas superarte a ti mismo haciendo proyectos elaborados, no vas a mejorar, con lo cual si no mejoras, nunca aspirarás a ser profesional, con lo cual no vas a pagar por una licencia profesional del programa. Y eso es lo que creo que está pasando. Hay muchos canales que antes hacían tutoriales de Game Maker Studio y que al salir la versión 2, en vez de actualizarse y seguir enseñando la versión 2, se han pasado a otros motores. Personalmente, y creo que tengo derecho a opinar, que ha sido un mal movimiento por parte de la compañía y me da la sensación de que no están vendiendo demasiado bien. Además ahora, al ver que en todos los vídeos en YouTube, al menos en mi caso, me sale un banner de publicidad sobre Game Maker Studio 2, pues me hace pensar que la empresa no está vendiendo muy bien e intentan a ver si rascan un poco de público, poniendo anuncios por todas partes, a ver si con esto intentan subir un poco las ventas. Y ahora seguramente, después de todo lo que os he contado, a lo mejor habrá gente que piense, pero ¿qué más te da las decisiones que tome una empresa? Y en verdad tienes razón, ¿no? ¿Qué más me da a mí las decisiones que tome una empresa? Porque es que yo además ya no estoy vinculado con Game Maker en el sentido en que yo trabajo con Unity y el problema que ha ocurrido, que es que los nuevos usuarios no pueden utilizar Game Maker Studio 1, a mí no me afecta porque yo, como soy un antiguo usuario, tengo mi licencia de Game Maker Studio 1 y puedo seguir utilizándolo. Pero hago este vídeo porque estoy decepcionado y me molesta que hagan esto con un motor de videojuegos que era tan bueno y al que tanto uso le he dado durante los últimos 10 años. Es que, repito, alguien que quiere aprender no va a pagar nada sabiendo la cantidad de alternativas gratuitas que hay hoy en día. Y si pensáis que es que lo que quieren es enfocarse más a un público profesional y por eso ya no ofrecen esa facilidad a nuevos usuarios que quisieran aprender con la versión gratuita, si pensáis eso, yo creo que es un mal movimiento porque los grandes estudios o bien ya tienen motores propios, o bien trabajan con un Unreal Engine 4 y programas de potencia similar. Personalmente, y esto no me gustaría que ocurriera, pero creo que estas estrategias de la empresa solamente van a provocar que la gente deje de lado un motor que llegó a estar muy alto y que valía muchísimo la pena y que luego van a dejarlo completamente. Me da mucha pena, de verdad. Incluso lo que os he comentado antes, que seguramente ahora habrá mucha gente que como era tan bueno pero la empresa pues lo tiene tan restringido, se decanten por piratearlo, cosa que estoy totalmente en contra. Pero es que seguramente va a ocurrir, habrá mucha gente que lo piratee y me sabe mal, pero va a pasar. Porque, por ejemplo, yo en mi canal tengo un montón de tutoriales de introducción a Game Maker. Pero ¿quién va a seguir esos tutoriales de introducción? Si con la versión gratis de Game Maker Studio 2 a duras penas se pueden seguir y la versión gratis de Game Maker Studio 1, que sí que permitía hacerlo, ya no está al alcance de nuevos usuarios. Es que a lo mejor la gente se acostumbra a piratearlo y luego ya ni piensan en pagar, porque total, como ya tienen esa versión pirata que ya se lo permite hacer todo porque es pirata, ya no se les va a ocurrir pagar dinero, total, y es que ya no se van a molestar, ya están cómodos con esa versión y se van a quedar así, y me sabe, ya os digo que me sabe muy mal. Game Maker Studio es un motor que aprecio mucho y me daría mucha lástima si termina en el olvido. Así que, a modo de conclusión, me gustaría deciros que la empresa tiene derecho a hacer lo que quiera con sus productos, pero, por otro lado, yo también tengo derecho a expresar que no me gusta el rumbo que está llevando, que tienen un motor con mucho potencial, que es muy bueno y creo sinceramente que lo están desaprovechando. La gente que quiere aprender a hacer un juego va a descargarse una versión pirata o optará directamente por otros motores que ofrezcan lo mismo o más, pero gratis. Lo que más me gustaría ahora mismo, sinceramente, es que hicieran como el resto de motores, que volvieran a seguir las políticas más abiertas que tenían hace unos años, que ahora de repente pues no sé por qué han abandonado. Y eso, que siguieran como por ejemplo con Unity, que puedes hacer lo que quieras prácticamente con la versión gratuita, con Unreal también, que solamente tienes que pagar si tú ganas ingresos con el juego. Si no ganas dinero con tu juego, no hace falta que pagues nada. Si todas las empresas están haciendo eso y todo el mundo se está pasando a esos motores, yo creo que el rumbo a seguir es ese, ¿no? No sé. Si es que me da mucha rabia porque hasta hace solamente 30 días tenías una versión gratis que lo tenía todo casi. Bueno, y ahora llegados a este punto, ya finalizo el vídeo, solamente me gustaría pediros vuestra opinión. ¿Os parece bien el movimiento que está haciendo Game Maker Studio? ¿Creéis que estoy equivocado y que este movimiento va a hacer que haya muchos más nuevos usuarios para Game Maker Studio 2? O bueno, no sé, cualquier discrepancia que tengáis, cualquier cosa que queráis decir, lo podéis hacer en los comentarios, ¿de acuerdo? Y yo ahora me despido, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.